Otro día un amigo me preguntaba qué era un contactor o para qué se usaba y bueno, entonces voy a hacer un videito explicando un poco como para el que no sabe y bueno, tiene ganas de aprender, igual puede hacer algo, ¿viste? Entonces, ¿para qué se usa un contactor? Esto es un contactor, esto es un relé, se usa en automatización con el zócalo. Este es otro relé, pero es ya más como se usa en los autos, ¿no? Es un relé grande para 100 amperes, pero se usa en los coches. Y estos son un interruptor y otro interruptor como los que tenemos cada uno para prender la luz en su casa. ¿Esto para qué se usa? Todas estas cosas para controlar carga, para encender una lámpara, un motor, o sea, para hacer una conmutación y encender algo. Esta tecla lo que hace es cuando nosotros pulsamos la tecla, conduce entre estos dos bornes. Sirve para cosas que tienen poco consumo. Pero cuando ya aparecen cargas con más consumo, por ejemplo, tenemos un interruptor como este que cuando lo giramos conduce entre estos dos bornes. Ya esto es para mucho más consumo, por eso el grosor de los bornes y de los cables. Pero ¿qué pasa? No podemos poner un interruptor como este en un tablero, por ejemplo en un auto. No podemos tener este semejante interruptor en un tablero. Entonces, ¿qué pasa? Aparece el relé. El relé lo que hace es conduce, ¿no?, entre estos dos bornes cuando le aplicamos una tensión mucho más chica y una corriente mucho más chica entre estos dos bornes. Entonces yo puedo llevarme un pulsador con dos cables desde acá hasta algún tablero y con un pulsador chiquito hacer conmutar este relé y controlar una carga que tenga mucho consumo. Lo mismo con esto. Esto es lo mismo, pero ya más aplicado a la automatización. Tiene lo mismo que esto, pero tiene cuatro circuitos en el mismo relé, ¿no? Podemos controlar cuatro cosas diferentes. Y tiene normal y cerrado, normal abierto. Esto es solo normal abierto. Y en el caso del contactor, se usa más para controlar cosas que son trifásicas, como motores trifásicos, lámparas, lo que sea, transformadores. También lo usan para cosas monofásicas, ¿no? Vos podés utilizar los bornes para lo que quieras. Pero más que nada se usa para motores. No, acá tenemos A1 y A2 es la bobina. Esta bobina se alimenta con 24 volt de continua. Cuando yo le aplico 24 volt de continua, conduce entre este y este y este. Son normal abiertos, contactos normal abiertos. Tenemos un normal cerrado que es un contacto auxiliar que se puede usar para un testigo, un luminoso. El relé funciona de la misma forma, es para una carga más chica, ¿no? Tenés cuatro circuitos diferentes con el común, normal cerrado y normal abierto. Normal cerrado quiere decir que ya este y este están conduciendo en estado, aunque esté desenergizado, ya están conduciendo. Cuando uno lo hace conmutar, deja de conducir y conduce entre el común y el normal abierto. Lo mismo para los cuatro circuitos independientes. Ahora vamos a hacer después un videito práctico. Acá hice unos dibujitos para explicar un poco el funcionamiento y después lo voy a mostrar en un circuito en la práctica. Bueno, acá esto es un contacto, o sea, bien básico para que se entienda. Esto lo que hace cuando cierra, conduce la corriente. Puede ser un contacto de un relé, de un contactor o de una tecla de la llave de luz de tu casa. Lo único que hace es conducir corriente, cuando se abre deja de conducir. Acá en el caso de relé es lo mismo, tiene un contacto, en este caso es normal abierto,
normal open, pero tiene una bobina que lo que hace es, cuando se le conecta una tensión entre estos dos extremos, circula una corriente, genera un campo y lo que hace es cerrar este contacto, ¿no? Cuando se quita esa tensión y corriente, se abre el contacto. Esto es un relé básico, pero es el principio. Esto se usa para controlar cargas ya más grandes, ya se empiezan a usar relés. En el caso del contactor es exactamente lo mismo, tiene una bobina, pero el contactor ya se usa para cargas trifásicas, o sea, tenés 3 contactos, ¿no? Cada uno para cada fase. Algunos vienen con contactos auxiliares, normal cerrado, normal close, normal open, normal open, normal open, y la bobina. Estas bobinas vienen en muchas tensiones, pues las más comunes son de 24 volt, vienen 24 de continua, 24 alterna, vienen de 220, de 110, de 380, de lo que se necesite, depende de la aplicación donde vas a instalar el contactor. Por norma ahora se están usando de 24 volt porque para seguridad en los tableros ya no se usa más 220 en los pulsadores. Acá dibujé un poco, después lo voy a mostrar igual en la práctica, pero como viene el contactor, ¿no? Tiene los 5 bornes, A1 y A2 sería la bobina esta, los extremos de esta bobina. Después, esto es el contacto normal cerrado auxiliar, normal close, y estos son los contactos, los extremos de los contactos normal abierto, que ya viene marcado L1, L2 y L3, que sería la acometida por arriba siempre, y la salida T1, T2, T3, que eso puede ir hacia un motor, ¿no? Acá lo dibujé, hacia un transformador, lo que se quiera accionar. Acá dibujé un poquito cómo viene el relé, el que voy a mostrar en el ejemplo. El relé, bueno, esta sería la bobina, que sería esta, y los contactos, en este caso, tiene 4 bloques de contactos en el mismo relé, que cada uno tiene común, normal cerrado, que es NC, y normal abierto. Los 4 son iguales y los 4 conmutan con la misma bobina. Cuando yo le pongo una tensión a esta bobina, cierra y abre los 4 contactos a la vez. Cuando aunque si yo tengo conectado acá ya una tensión, por ejemplo, de 24 volt y una lámpara en el normal cerrado conectada, ya aunque no esté conmutando, ya esto está conduciendo. O sea, esta lámpara va a estar prendida, indicando una falla o que está parado algo, un motor o lo que sea. En este caso, al contrario sería, está en el normal abierto, solamente va a encender esta lámpara cuando yo accione esta bobina y este contacto pase de normal cerrado a normal abierto. Básico, pero bueno, es bueno explicarlo para que por ahí no entiende demasiado, lo tenga más visualmente. Y acá dibujé como si fuera una aplicación de para qué usar este contactor. Para controlar un motor, o sea, de esta manera. Tenemos un motor con sus 3 entradas trifásicas y el contactor controla ese motor. Acá está la red, la acometida por arriba, como explicábamos acá, L1, L2 y L3, y cuando uno acciona esta bobina, o sea, energiza esta bobina, cierra los contactos y enciende el motor. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo práctico. Perfecto. Acá vamos a mostrar un poco la parte práctica. Armé un circuitito chiquito para mostrar un poquito el funcionamiento. Acá tengo una fuente que está conectada a la red de 220, 230 volt y una salida de continua de 24 volt, que es la tensión que maneja este relé. A ver si se llega a ver ahí. 24 volt DC. Entonces, bueno, saqué el negativo que va a la bobina, al borne de la bobina,
del relé, y de ahí hice una guirnalda que está en paralelo con las lámparas LED para mostrar. El positivo de la fuente va a un borne del pulsador, ahí en paralelo va y alimenta el común del relé, ¿no? Todos estos 4 son comunes, tiene 4 circuitos independientes, ¿no? Estos son los comunes, estos son los normal cerrado, los de abajo, y los de arriba normal abierto. Al lado lo mismo, son independientes, normal cerrado, normal abierto, normal cerrado, normal abierto. Y el último es normal abierto y el normal cerrado está de este lado. Es uno de estos dos. Hay que medirlo. Bueno, acá como ven ya uno de los LED ya está prendido porque es el normal cerrado. Ya el relé está conduciendo, aunque no esté conmutando la bobina, ¿no? Porque está conduciendo la corriente que viene por acá al normal cerrado. Normal cerrado ya está conduciendo. Y yo acá con el pulsador, la salida del pulsador está conectada a la bobina del relé. Entonces cuando yo envío corriente y conmuta la bobina, va a pasar de estado normal cerrado a normal abierto. A ver, ahí lo van a ver. El normal cerrado se puede usar, por ejemplo, como una alarma cuando un motor se paró por algún motivo. Entonces, al desenergizarse se prende la luz. Cuando arranca el motor, se pone otra luz indicando la marcha. Un circuitito básico, pero o sea, para explicar un poco el modo de funcionamiento de un relé básico. Armé un circuito similar para mostrar el funcionamiento del contactor, que es similar, pero es para controlar un motor trifásico o cualquier carga que sea trifásica. O sea, tenés los contactos acá, L1, T1 sería el contacto de una fase, L2, T2 y L3, T3. Son los contactos que son normal abierto, son individuales para controlar las 3 fases trifásicas de un motor. Tiene un contacto auxiliar normal cerrado, estos dos bornes, 21 y 22, NC dicen, son normal close. Y A1 y A2 es la bobina. Acá te dice la tensión de la bobina, 24 volt, y estas rayitas quiere decir que es de continua. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se le aplican 24 volt entre estos dos bornes, lo que hace es va a cerrar estos 3 contactos, haciendo funcionar la carga, y este que es normal cerrado, que ya está cerrado, lo va a abrir. Ese se puede usar para, es un contacto auxiliar para una lámpara, para controlar algo. Esto es lo mismo como hicimos con el relé. Cuando yo pulse le voy a dar los 24 volt a la bobina. Acá ya el LED está funcionando porque está el normal cerrado, ya está conduciendo. Cuando yo apago se va a apagar, cuando pulso se va a apagar este LED y se va a encender el otro. Ahí estamos. El mismo funcionamiento. Es lo mismo pero aplicado a corriente trifásica.